Hola, hola mis game player, ¿cómo están? Les habla Pipo trayéndoles la nueva guía de nuestro support Roval más trash. El día de hoy vamos a hablar de runas, habilidades, counters, entre otros, para darle un 100% de desempeño a este support, que es uno de los que mejor realizan su rol. Veamos todo lo correspondiente a este campeón ahora mismo. ¡Let's go! Bueno, mis game player, hablemos en este momento de lo que sería las habilidades. Recordemos que es muy importante que conozcamos perfectamente a nuestro campeón. Comencemos con la pasiva, condenación. Thresh puede cosechar almas de los enemigos que mueren cerca de él. Al hacerlo obtenemos armadura y poder de habilidad. Entonces tratemos de siempre cosechar la mayor cantidad de almas posible, porque esto va a aumentar nuestro daño y nuestra resistencia. Iniciamos nuestras habilidades con la Q, sentencia de muerte. Thresh envuelve a un enemigo en cadenas y lo jala hacia él. Al activar esta habilidad por segunda vez, trae a Thresh hacia el enemigo. Entonces esto nos sirve mucho, utilicémoslo casi siempre con lo que es el ADC enemigo, porque esto lo que le va a hacer es darle unos cuantos segundos de ventaja a nuestro ADC. Y lo combinamos con la E, ya les voy a explicar qué es la E. Pasamos con la W, que es el pasaje oscuro. Thresh lanza una linterna que protege a los campeones aliados cercanos contra el daño. Los aliados pueden hacer clic en la linterna para desplazarse hacia Thresh. Esto tiene dos utilidades. Una, en el ataque pues enviamos de pronto la linterna hacia un ADC o hacia un campeón que esté lejos de la teamfight, y lo agregamos rápidamente porque se incorpora. O dos, viene el jungla, tenemos que escapar, le enviamos la linterna a nuestro ADC y lo rescatamos. Tiene varias formas de que lo podamos usar. Pasemos ahora a la E, el despellejar. Los ataques de Thresh se cargan e infligen más daño mientras más espere entre ataques. Al activarlo, Thresh desliza su cadena y lanza a todos los enemigos alcanzados hacia la dirección del impacto. Entonces, si nosotros lo combinamos con la Q, lo que podemos hacer es evitar que el ADC enemigo pues se desplace más fácilmente y se nos escape. Es muy importante que aprendamos este combo. Y hablemos del ulti, que se llama la caja, una prisión de muros que ralentiza e inflige daño al romperse. Entonces esto nos ayuda muchísimo para poder poner las teamfight a favor nuestro. Ralentizamos, hacemos CC, evitamos que el ADC enemigo o cualquier otro campeón vaya más rápido o se nos escape. Por eso es que este es uno de los mejores support que tiene LOL en este momento, por su versatilidad y todo lo que es las habilidades que nos puede poner el juego a nuestro favor. Ahora hablemos de cómo es el orden de las habilidades. Hablemos entonces en este momento del orden de las habilidades, mis game player. Lo primero, la Q. Nosotros vamos a utilizar sentencia de muerte para tener más cerca a nuestro ADC enemigo. Pasamos como segundo nivel a implementar el despellejar. Con esto podemos completar nuestro primer combo para tener cerca al ADC enemigo y comenzar a hacer lo que es el desgaste. Como tercer poder o habilidad vamos a tomar la W, que sería el camino oscuro. Y de ahí en adelante comenzamos a subir la Q de primero. Tomamos nuestra caja en el nivel 6, 11 y 16. Y recordemos que lo que primero subimos es toda la Q, después vamos a subir toda la E, que sería despellejar, y como último vamos a subir toda la W, que sería el camino oscuro. Este sería el orden de las habilidades para sacarle el 100% de provecho a Thresh. Ahora hablemos de cómo equiparlo. Vamos a ver los objetos. Vamos a ver los objetos para armar a Thresh y sacarle el 100% de provecho. Lo primero que vamos a hacer en nuestra línea es comprar el Totem Guardián, que este es súper importante. Recordemos siempre, como somos el support, iluminar o dejar visible la zona de la jungla para evitar los gankeos. Vamos a tomar nuestro hombreras de acero y vamos a tomar la poción de vida como configuración inicial. De ahí en adelante comenzamos con el sudario glaciar, 20 de armadura y 250 de maná, y nos regenera reducción de enfriamiento. Vamos a tomar después la convergencia de seque, 60 de armadura, 30 de resistencia, 250 de maná y 10 de reducción de enfriamiento. Acordémonos de nuestra pasiva,
nos vinculamos con el aliado. Esto nos da igualmente que invocar tormentas heladas alrededor de los ataques básicos de nuestro aliado. Entonces va a hacer que se ralentice las teamfight con el enemigo y podamos tener una ventaja. Después de comprar este implemento, vamos a tomar lo que es la promesa del caballero. Nos va a dar 250 de vida, 40 de armadura y 10 adicionales de reducción de enfriamiento. Entonces ya vamos 20 de reducción. Como tercero, tomamos redención, nos da 200 de vida, 50% de regeneración de vida básica, 150 de regeneración de maná y 10 de reducción de enfriamiento. ¿Qué es lo que pasa con Thresh? Thresh, aunque es un support muy fuerte, tiene un pequeño defecto y es el maná. Si se dan cuenta, acá estamos potencializando el maná y la defensa para que sea un support de mucho sustain en la línea. ¿Qué podemos comprar para complementar en este momento lo que serían los objetos? Podemos complementarlo con un medallón del Solari para que nos dé armadura y nos dé resistencia, y podemos complementarlo con el protector pétreo, que esto nos va a dar más resistencia y más armadura. Recordemos que nosotros somos un héroe de utilidad, de soporte, entonces nosotros nos vamos a encargar de tratar de mantener lo mayor posible lejos al ADC enemigo o stuneado, o tratando de ponerlo al rango de nuestros asesinos y de proteger a nuestro ADC. ¿Listo? Esa va a ser nuestra utilidad. Hablemos ahora de las runas que tenemos que usar. Vamos a ver en este momento, mis game players, lo que son las runas para Thresh. Lo primero, iniciaríamos con reverberación. Tras inmovilizar a un campeón enemigo, ganamos armadura, resistencia mágica, aumentan en 35 y un 80% de las resistencias adicionales. Entonces, esta reverberación va muy bien con lo que son nuestras habilidades, ya que nosotros tenemos control de masa. Después de eso, tomamos lo que es la fuente de vida, reducimos la movilidad de un campeón enemigo durante 4 segundos y los ataques de los aliados que ataquen a estos enemigos marcados los curará un 5% más un 1% de vida a lo largo de 2 segundos. Entonces esto nos va a dar sustain para nuestro ADC y para las teamfight. Después tomamos revestimiento de huesos. Tras recibir daño de un campeón enemigo, los siguientes 3 hechizos o ataques que recibamos, ellos infligen de 30 a 60 menos de daño. Entonces esto nos va a dar mucho sustain en la línea. Recordemos que nuestra labor es proteger al ADC, y esto nos va a generar que podamos mantenernos más tiempo realizando nuestra labor. Como último, tomamos sobrecrecimiento. Absorbe la esencia vital de los monstruos o súbditos enemigos que mueran, y esto nos va a dar más de vida, 3 de vida máxima por cada 8 súbditos muertos. Cuando ya hayamos absorbido 120 monstruos o súbditos, obtendremos un 3.5% de vida adicional. Entonces esto nos va a dar más vida y más sustain. Como runas de segundo nivel, tomamos la entrega de galletas. Nos va a dar una galleta cada 2 minutos durante los 6 primeros minutos. Y nos vamos a tomar perspicacia cósmica. Esto nos va a dar reducción de enfriamiento de los hechizos de invocador y de los objetos. Como último, vamos a tomar la reducción de enfriamiento del 1 al 10%. Vamos a tomar el 6 de armadura y el 6 de armadura. Estas serían las runas básicas que nosotros tenemos que tomar para poder manejar a Thresh como support. Ahora hablemos de los counters. Hablemos de los counters para lo que es Thresh en la zona de bot. Acá tenemos unos que son muy fuertes contra nosotros, como lo es un Taric, una Zona, un Bardo, una Leona y un Blitzcrank. Estos support nos generan problema principalmente por el tipo de stun que manejan y el daño y el desgaste que pueden generar. Adicional que una Zona o un Bardo, pues el daño de AP también nos afecta bastante. Entonces tengámoslo muy presente. Como siempre les he dicho, no es que no les podamos ganar, solo que nos van a complicar un poco más la vida. Estos serían los counters para Thresh. No siendo más, mis game players, esa es la guía básica para Thresh. Recuerden que si tienen alguna sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Si este video ha sido de tu utilidad, por favor déjanos tu like y suscríbete al canal. Te recuerdo, hablas con Pipo y te deseo excelentes juegos y GG.